Y seguimos con los brasileros de Minerva y estos uruguayos que son parte importantísima del funcionamiento de la industria cárnica, que es de las más grandes, decíamos, de América Latina, y que es uno de los grandes comercializadores a nivel mundial, que acaba de adquirir una planta en Colombia. Fue la última adquisición que hicieron los de Minerva, y antes habían ingresado también al Paraguay, donde decíamos desarrollan el tema de las pasturas como en Uruguay. Habían comprado hace poco más de 3 años el frigorífico Carrasco, y el Carrasco les permitió nuevos clientes para el tema de las pasturas. Seguimos hablando sobre un proyecto muy interesante con César Marquisá, que dice que el proyecto es realmente exitoso y que se solventa con los mismos clientes de las plantas de Minerva. Decías que crece el área de pasturas del grupo del pool con el Carrasco ahora. Un 20% mayor es el volumen. ¿Es en productores lo mismo que, por ejemplo, en área? ¿Creció un 20% también? Sí, exacto. En capital invertido creció un 15% más. En área y productores un 20% más. Eso lo que hace es mostrar que en realidad ingresaron muchos productores de un tamaño medio. Que básicamente los productores nuevos son productores de una zona que no era la tradicional de pool. Al ingresar Carrasco dentro del grupo Minerva, tuvimos que salir a explorar nuevas zonas geográficas que no trabajábamos o que trabajábamos poco antes con pool. Y ahora tomamos una acción interesante en lo que es el litoral, en lo que es el centro, y esa es la consecuencia de un 20% más del volumen total de acción de los proyectos. Uno puede imaginar que el gran volumen de ganados del grupo del pool estaba en Melo o en Cerro Largo, Tacuarembó, pero siempre tuvieron invernadores fuertes del litoral, del centro del país. Recuerdo hasta los nombres. Mautón era presidente y tenía campo, creo que por el centro del país. Me acuerdo invernadores de volumen desde el litoral. Eso hace que hoy de repente ustedes tengan que recurrir a otro tipo de invernadores, porque Carrasco no trabajaba con tanta gente de asociación o de buena relación con el pool. El cliente del Carrasco era otro tipo de cliente a través de consignatario. Sí, en realidad en lo que es los proyectos de extensión, el tipo de productor que ingresa es lo mismo. Son productores de un porte medio, inclusive productores pequeños normalmente. ¿Pero la base de la cooperativa no eran los dueños de la cooperativa del pool? Sí, pero eso ya estaban trabajando con pool. Y ahí en la cooperativa tampoco hay productores de un porte demasiado grande. El promedio el área promedio de la cooperativa creo que son 1000 y alguna hectárea. O sea, no estamos hablando de productores. De los que eran dueños del pool. Sí, claro, la cooperativa es los que eran dueños del pool. Cuando hablo son los ejemplos que tú dijiste, inclusive del centro. Claro, pero 1000 hectáreas de promedio es mucho para lo que es el promedio del productor ganadero uruguayo. No, claro, pero también, eso es un promedio, pero en realidad también ingresan productores pequeños. Y ojo, no nos engañemos, en realidad el productor promedio uruguayo no tiene mucho más que 1000 hectáreas. Si pensás en Cerro Largo nomás, el área promedio de productor es menor a eso. ¿El promedio de país no será 300 hectáreas? No, claro, por eso digo, existen muchísimos productores de un porte medio, que estoy hablando de 500, 600, 700, 300 hectáreas, que son los que normalmente participan también de los proyectos, ¿no?, de extensión. Y por eso digo, hay un ámbito de trabajo en los proyectos de extensión también en la zona centro y litoral con productores de este porte. Te preguntaba porque en el inicio de la cooperativa capaz que fue fundamental el invernador de volumen, el que tenía de repente ansiedad o ganas de sacar créditos. Hoy uno ve que los grandes como que no precisan, tal vez porque tienen mucha plata o porque son grandes corporaciones, como que ha cambiado en eso, en algo el país. Sí, puede ser. En realidad desde que los proyectos ingresaron, y ahí es cuando yo puedo mencionar opinión, desde ese entonces no eran demasiado grandes, inclusive los socios de la cooperativa, los productores que ingresaban a los proyectos. Pero puede tener cierta lógica, quizás los grandes tengan otro mecanismo de acceso y de vinculación con el frigorífico. Y si tuvieras que hacer un promedio por establecimiento, si fueron a 100 establecimientos, ¿cuánto sería el promedio de hectáreas por predio de este 2016? Por decir un número, seguro menor a 1000. A productores de 1000 hectáreas. Sí, pero ¿ustedes cuánto hicieron por establecimiento que entraron, si tuvieran que hacer un promedio? Y el área promedio de los proyectos es pequeña, debe andar en las 80 hectáreas, no debe llegar a 100 hectáreas por establecimiento. Hay muchísimos que hicieron más de 100 hectáreas, pero hay muchos de 20 a 30 hectáreas también. ¿Y los que hacen más cantidad, por ejemplo, recordando de memoria, sin nombrar? Tengo algunos productores muy grandes que pueden haber hecho 400 hectáreas de pasturas.
Y en el caso mayoritario de los productores, ¿hacen siempre las pasturas con el acuerdo de pool o de repente uno grande, como tú decías, hizo 400 con el proyecto del pool y 300 por otro lado? No, normalmente los grandes diversifican su modo de apoyo. Muchos grandes también están porque están agarrando zonas agrícolas anteriores y como era un área grande, bueno, dicen de esta manera voy a pool. Inclusive lo hicimos con un productor grande, me estoy acordando ahora, de acá de la zona de 33, que tomó un área en base a los proyectos de pool, tomó área agrícola y la invirtió en pasturas en base a los proyectos de pool y después diversificó el otra área, o bien siguiendo en agricultura o bien haciendo pasturas por cuenta propia. ¿Y los chicos habitualmente del área que hacen para mejoramientos, crees tú que lo hacen 100% con un método? En este caso es Minerva. Sí, está más relacionado a que como es menos área, diversifican menos la fuente de origen de las pasturas. ¿Productores nuevos han entrado muchos o casi todos hacían antes 50 hectáreas y ahora se animan a hacer 70? ¿O hay casos de alguien que no hacía nada y este año entró? No, productores nuevos han entrado. Obviamente, tenés dos tipos de productores nuevos. Uno que nunca hacía pasturas y no va a hacer porque es su forma de trabajo en base a campo natural y a áreas normalmente asociado a productores de áreas más grandes. Y productores nuevos que están viendo también que la pastura bien hecha es una manera de diluir costos fijos y de tratar de crecer un poco más para adentro, porque también está complicado crecer para afuera, ¿no? Pero la lógica es que se agrandan los que hicieron algo antes. Sí, exactamente. Se agrandan los que hicieron algo y en mucho menos casos hay productores nuevos que comienzan a hacer algo, pero tenemos casos de eso también. Este verano pasalo en Piriápolis, cerros, playas y los mejores servicios. Hotel Tamariz, una atención personalizada a pocos pasos de la playa. Agroveterinaria Lipa, en Durazno, aprontándonos para los festejos del aniversario número 20. 20 años junto al productor, celebrando los buenos y malos momentos vividos, apostando a un país en crecimiento con los pequeños productores como base de nuestro servicio y nuestro desarrollo. Raciones, alambres, sales minerales, medicamentos, fertilizantes y todo lo que usted necesite. En Durazno, Veterinaria Lipa, del doctor Fernando Gelos, teléfono 4362-2065, en Avenida Circunvalación 264, frente a la terminal.